Y vamos a hacer contacto, como se los adelanté hace unos instantes, con el coordinador del seminario justamente sobre violencia y paz del Colegio de México, el doctor Sergio Aguayo. ¿Cómo estás, Sergio? Qué gusto saludarte. Adela, ¿cuántos años que no nos veíamos? Un gusto, como siempre. Veámonos más seguido, mi querido Sergio. Oye, pues agradeciéndote mucho que nos atiendas. Muy interesante y muy revelador este estudio que hicieron, ¿no? Sí, mira, hiciste un resumen espléndido. Te diría que agregaría varios matices y comentaría un par de cosas. Tres cosas. Primero, detectamos 100 cuentas, de las cuales 40, alrededor de la mitad, sí están dedicadas al reclutamiento. Las demás se utilizan para otros temas. Lo mencionaste, para llevar personas de México a Estados Unidos, en fin. El, ah, lo que nos ha impresionado, tenemos años ya estudiando el fenómeno de las redes sociales, es la laxitud con la que operan los criminales y las empresas que se dedican a promover el odio, porque las redes sociales son como un cubo de la basura y de la limpieza, es decir, está la ropa muy planchadita por un lado, lo bonito, y luego está todo el cubo de la basura. Y en el cubo de la basura se incluye la utilización, pues, de las redes sociales por criminales o por empresas que por dinero te difaman a ti o a la presidenta o a su hija, en fin. Lo que hacemos en el colegio es estudiar estos temas y es extraordinariamente difícil. Esta investigación Sí. resultó muy difícil porque TikTok, igual que las otras empresas tecnológicas, no dan acceso a información, salvo que seas una universidad de Estados Unidos o de Europa. Nosotros lo que hicimos fue hacer un convenio con la Universidad Northeastern de Boston. Ellos sí tienen acceso a la API, que es el cerebro de TikTok, y entonces a través de ellos pudimos acceder a 100 cuentas. Nos paramos, no es un estudio exhaustivo, sino que simplemente rescatamos las primeras 100 cuentas de TikTok y nos llamó la atención, primero, pues que difunden un contenido en el cual de manera expresa dicen: únete, queremos gente sin miedo, que esté dispuesta, pues, a jugársela. Algunos no van a regresar con vida, en fin, y te vamos a pagar bien. Y ponen a jovencitos junto a coches de lujo, una avioneta, en fin. Y de esa manera empiezan a reclutar. Hiciste también una puntualización muy buena, que es que los mensajes para las jovencitas es diferente al de los hombres. En el estudio que tú tienes y que veo que estudiaste, pero en serio, eh, solo abordamos el caso de los varones, porque no tenemos todavía suficiente información sobre las jovencitas, las mujeres. El mensaje para jóvenes mujeres es diferente. No solo es difícil investigarlo, sino que luego es difícil establecer una relación de causalidad entre reclutamiento en redes, desaparición o asesinato de un joven. Sabemos que los reclutan, pero no sabemos qué pasa ¿Qué después pasa de que con los ellos? reclutan. Claro. ¿Qué pasa con ellos? Es otra investigación. ¿Cómo les da seguimiento, no? Debe ser muy complejo eso. ¿Cómo estableces la causalidad? Y en ese sentido, sí, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sí está haciendo investigaciones. Omar García Harfuch publicó en una mañanera 39 cuentas que clausuraron. Suponemos que fue por petición expresa a la compañía. TikTok es china, de propiedad china. Sí. Claro. Mientras que Meta o X es de propiedad estadounidense. Sí. Y pues lo que hacemos es ir acumulando información, grandes cantidades de información, porque hablamos de hasta millones de cuentas, que son las que estamos analizando. Ahora estamos preparando un estudio sobre cómo maltrataron, por ejemplo, a Alejandro Encinas, ex subsecretario de Gobernación,
y a Vidulfo Rosales, el abogado de las madres y padres de Ayotzinapa. De Ayotzinapa, sí. Que es otra beta, otro ángulo muy diferente al que estoy comentando. Y veo a Kenia ya o en mi pantalla al menos, y qué bueno que está con esa iniciativa, porque se necesita no solo estudiar, que es lo que hacemos nosotros, y documentar y demostrar, porque estamos demostrando. De hecho, vamos a tener una conversación con el representante de TikTok en la región para hablar sobre este tema, porque necesitamos más acceso a información para poder hacer estudios de calidad, y luego necesitamos que legisladores como Kenia del PAN y otros de otros partidos se interesan por el asunto, y que al mismo tiempo el Ejecutivo, y en particular las dependencias de seguridad, toman cartas en el asunto, porque coincido contigo, es una de las causas de la mortandad entre jóvenes. Hicimos un estudio sobre la Ciudad de México. Ajá. Hay 300% más, en los últimos 3 años, han desaparecido 300% más jóvenes de 15 a 19 años que población adulta. Están reclutando, están chupándose a los jóvenes. Es brutal, es terrible. Ahora, parece que tienen una estrategia muy sofisticada, Sergio, ¿no? De reclutamiento. La tienen, hemos empezado a entender los mecanismos. Seguramente son muy efectivos, porque necesitamos tener acceso a la API de TikTok, por ejemplo, para poder ver los impactos que tienen en redes. Es decir, vemos los likes, y sí, son populares, seguidores, mensajes, pero necesitamos, insisto, ver la causalidad. Una vez que un joven es reclutado, ¿qué pasa con él? Y para eso necesitamos detectar lo que llamamos cuentas maestras o detonadores, las cuentas desde la que sale el mensaje. Claro. Porque luego hay cuentas que solo están unos días, 2 semanas o 3, luego las bajan. Las desaparecen, sí. Las desaparecen. Son muy eficientes y muy inteligentes en el uso de las redes sociales. Y después, algo que estamos empezando a considerar con gobiernos locales es elaborar mensajes que sirvan para disuadir o contener a los jóvenes que se ven tentados por el mensaje en TikTok o en X. Está en todos lados, en Telegram, en todos lados, Adela, no solo en TikTok. ¿Cómo logramos de elaborar un mensaje alternativo que al menos advierta a estos jóvenes, porque es en TikTok se llega a la población de 15 a 19 años, WhatsApp, bueno, son pues por invitación, lo que comentó Antonio Nieto en el programa, etcétera. Es un mundo paralelo. El seminario, el colegio forma parte de una red mundial de instituciones, mundial que se entra en todos los continentes, y estamos viendo cómo se replican estos mecanismos, no solo de crimen organizado, sino también contrabandistas de personas, vendedores de drogas, vendedores de armas, o de terroristas, terrorismo religioso, terrorismo político. Y queremos, en alianza con otras instituciones, profundizar en la comprensión para saber qué métodos se siguieron en, no sé, en Afganistán no, en Bangladesh o en Sudáfrica, África del Sur, por ejemplo, que están muy avanzados en estos temas. ¿Qué estrategias siguieron para frenarlo? Además de la iniciativa como la de Kenia, muy útil, por supuesto, de que ojalá y se apruebe, y se olviden de diferencias partidistas. Es necesario que se atienda el reclutamiento de jóvenes, insisto, jóvenes. Estamos midiendo en Querétaro, Morelos, Puebla y Ciudad de México, y el porcentaje de jóvenes es muchísimo mayor al que desaparecen al de personas adultas, insisto. No, es una cosa, de verdad es una tragedia. Supongo que eligieron
para hacer este estudio la red social TikTok, porque es la que más impacto tiene entre los jóvenes, ¿no, Sergio? Por eso y porque es la más laxa, es la que menos controles tiene. Ok, Dejan pasar absolutamente todo porque su lógica pues es hacerte adicto. Y si tú claro, te metes en TikTok, te están bombardeando constantemente con constantemente. invitaciones diciendo, mira, ya entró Adela Micha o ya entró fulana, síguela. Y bueno, te jalan la atención, pero es por esas dos razones, pero a medida que hemos avanzado, eh, como tenemos contrapartes en otros países, nos va llegando información de que en otros países o incluso en México, otras redes, Telegram es muy frecuentada por este tipo de grupos. No nos hemos metido porque simplemente no nos, es muy complejo. Es muy Si te complejo. quiso- Y se supone que estas redes, como estas plataformas como Telegram o Signal, que también son muy usadas para eso, pues tienen más candados, ¿no? Y son más seguras, digamos. Por eso es más complicado acceder, pues. Es más complicado, aunque es Sí posible. es posible, Y, claro. y para eso, en el colegio tenemos dos equipos, uno exclusivamente cuantitativo y otro cualitativo, y luego tenemos los convenios como, por ejemplo, para esta investigación también la firma Northeastern, que es una universidad prestigiada en el este de Estados Unidos, para poder conciliar la visión cuantitativa numérica de algoritmos con la cualitativa, que es, yo no soy cuantitativista, vamos, yo no tengo el entrenamiento en Sí. minería de datos, por ejemplo, pero sí experiencia en la lógica, comportamiento de grupos criminales, por tanto, sí es posible establecer, hacer estudios con más profundidad. Y te sorprenderías, aquí en Europa, estoy ahora en Europa en un viaje de estudios, Ajá. el- hay una red de 175 investigadores en 30 países, 27 de Europa y luego 3 de las fronteras, Turquía, etcétera, con quienes estamos trabajando, estamos iniciando un convenio, todavía no tenemos así proyectos conjuntos, pero eh, hay por todos lados, porque es un problema mundial, no es Mundial. solo nuestro. Eso hay que entenderlo. Y una vez que lo asume uno, pues es más fácil porque lo que no ha estudiado alguno lo ha investigado el otro o la otra, muchas mujeres. Y una cantidad enorme de De jóvenes. jóvenes, claro, que le entienden muy bien al tema. Sí, Oye, ¿y pues sí. cómo hicieron este estudio? Es decir, el algoritmo supongo que les arroja estas 100 cuentas de entrada, ¿no? En principio por algunos términos o por algo y les arroja estas 100 cuentas. Mira, empezó un ejercicio muy manual. Una de las investigadoras de madrugada de repente vio un anuncio de reclutamiento de TikTok. No puedo decir el nombre, no Sí, estamos sí. usando nombres en estos estudios. Y en una reunión lo comentó y entonces a partir de ahí empezamos a jalar de la hebra. Es un trabajo laborioso que se facilita cuando ya tienes una cuenta, entonces en nuestro caso la pasamos a los colegas de Estados Unidos y ellos entraron al cerebro de TikTok y pudieron seguir jalando la hebra. Y de cuenta en cuenta fuimos armando y haciendo las correlaciones para decir aquí hay un patrón. Por ejemplo, este emoji se utiliza, ese es el significado y por eso en el estudio aparece un diccionario de emojis Ajá. explicando lo que significa una pizza, un ninja, por ejemplo, los diferentes símbolos. Porque hay un lenguaje en esta cultura de la violencia, hay un lenguaje, una lógica, unos códigos que debes entender para poder analizar y
eventualmente contrarrestar. Yo espero que lo haga la autoridad y si no, bueno, nosotros haremos algunos estudios sobre Sí, claro. métodos de Y es que medición, ya pero cuando lo ves te hace sentido, ¿no? Una vez que lo ves pues, y te lo explican, la pizza por la chapiza, en fin, empieza a hacerte sentido, ¿no? claro, el conocimiento no es automático. Sí, no. Estudios como el de Antonio Nieto, por ejemplo, los que saca Milenio. Milenio ha sacado Sí, bastante sobre diferentes temas, todos los medios de comunicación. Una vez que los juntas, porque es otra parte de la investigación, pues ya te va haciendo sentido. Y sí, yo te diría que en el sexenio pasado hubo muy poca atención. En el de Claudia Sheinbaum, afortunadamente está cambiando lo que significa ir a las causas de origen. Yo me quedé muy impresionado con las reuniones de la semana pasada entre la secretaria de Gobernación y las buscadoras. las madres, sí, las familias En buscadoras, ¿no? fueron 24 horas de reuniones en 4 reuniones diferentes, pero y me dicen quienes estuvieron ahí, yo no estuve presente, que hay una disposición de colaboración y de apertura que no existió definitivamente el sexenio En el pasado. sexenio pasado. A mí me lo han dicho muchas madres buscadoras, ¿no? Que al menos ahora hay una esperanza, ¿no? De que se están reuniendo y tienen la voluntad de hacerlo, pues. De reunirse y de escuchar. Y una vez que escuchan, y las madres, que por cierto, buscadoras, yo lo he aprendido, no es solo por madres, sino por personas Por buscadoras. personas, porque hay padres, hay familias, hay hermanos, sí. Aunque les decimos madres, porque pues, sí, la mayoría son madres, definitivamente. Pero sí parece que hay una actitud diferente. Entonces, nosotros tenemos nuestras líneas de investigación independientes y todo lo que investigamos terminamos haciéndolo público. Ese es el criterio. Somos una universidad pública. No hacemos investigación con fines de lucro, sino para que se conozca a todo el mundo. Por eso lo difundimos en Semana Santa, porque la semana pasada hubo una reunión de buscadoras con la secretaria de Gobernación. Entonces, era un momento adecuado para sacar este estudio. Claro. ¿Sí? ¿Dónde lo puede ver la gente, Sergio? Está bien interesante pues en el Colegio de esto. México, y te lo vamos a mandar otra vez para que lo subas. Yo ya lo he mandado por mis redes sociales. La próxima semana, el próximo lunes, saldrá en inglés, porque lo vamos a difundir en todos los países con quien tenemos relación. Porque TikTok es una red muy presente en todo el mundo y entonces creemos que sí va a despertar interés. No, sin Y duda. nos va a permitir allegarnos de más información para poder seguir profundizando en el tema. E insisto, ojalá y pudiéramos establecer una relación de causalidad. Sí, claro. De un joven, hombre o mujer, que es atraído por las redes sociales, TikTok por ejemplo, y que termina siendo o asesinado o desaparecido, le daría fuerza a la investigación, porque nos permitiría decir, hay una consecuencia en vidas humanas Sí. de que se recluten redes sociales. Yo creo que es lo lógico, pero no basta con que la lógica no es suficiente. Claro, habría que ir caso por caso, claro, y documentarlo. Exactamente. Sergio, pues te agradezco muchísimo. Veámonos más, está bien interesante. Ayer hablaba yo con un colega, un compañero, y nos recordó un poco esta serie, es una miniserie de 4 capítulos solamente, que se llama Adolescente, ¿no? Terrible. Terrible. Y nos recordó esto porque pues es la manera también, ¿no? En que están reclutando gente y jóvenes y con consecuencias fatales, ¿no? Pues gracias a ti, y reunámonos, porque bueno, que seas tan generosa con el tiempo permite ser un poco más explícito, porque parece, no es algo automático, requiere mucho trabajo de mucha gente,
para poder extraer estas 24 páginas que... Sí, sin duda. Sin duda, está bien, bien interesante invitar a todos a que lo vean, a que lo lean y a estar atentos siempre, ¿no? De qué están consumiendo los jóvenes en estas redes sociales, por supuesto. Correcto, sí. Muy bien. Gracias, Sergio. Un abrazo desde aquí. Gracias. Hasta luego. Gracias.